Nuevamente, qué gusto estar con ustedes, que Dios los bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. Pues reciban un cordial saludo en esta tarde. Estamos hoy en un día un poquito medio abrigado, aquí desde mi ciudad, de la ciudad de Tulcán. Pues hoy es un día de victoria, es un día donde reconocemos que Dios nos ha dado esa oportunidad, ese privilegio de poder deleitarnos y de poderle disfrutar constantemente. En esta tarde voy a hablar de la armadura de Dios y quisiera que ustedes me acompañen con sus Biblias a la epístola de los Efesios, capítulo 5, más adelante, capítulo 6. Vamos a dar lectura desde el verso 10 en adelante. La palabra del Señor dice lo siguiente. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Notemos que esta carta fue transmitida por parte del apóstol Pablo a una iglesia que se encontraba en Asia Menor, que es la iglesia en Éfeso. Recordemos que la cultura de esta ciudad estaba muy enraizada directamente en la idolatría. En Éfeso había un templo que estaba dedicado a la diosa Artemisa de los Efesios. Ustedes saben, de acuerdo al relato de Hechos de los Apóstoles, que incluso cuando Pablo predicó directamente en este lugar, él habló y denunció en contra de la idolatría de esta falsa diosa, que incluso pues muchos alborotaron a la gente para que lo detuvieran y lo trataran de una manera cruel al apóstol Pablo. Sin embargo, Pablo escribe ya en su madurez, un hombre guiado por el Espíritu Santo, a la iglesia en esta ciudad, en una ciudad donde obviamente la actividad que ellos tenían era una actividad comercial. La gente era comerciante y sobre todo distribuían esta imagen de Diana de los Efesios. Entender, amados hermanos, que en medio de una sociedad donde predominaba la oscuridad, el ocultismo, la brujería, donde predominaba la avaricia, el amor excesivo a las cosas materiales, y donde también exaltaban y daban culto a un dios pagano que era Mamón, que brillara el Evangelio en medio de una ciudad de estas era algo que no los teólogos incluso en este tiempo se admiran por el hecho de ver que Dios, amados hermanos, plantó una iglesia allí en Asia Menor. Esta congregación de Éfeso pues era una iglesia que estaba pues siendo muy presionada por el medio, por la sociedad en la que ellos vivían. Obviamente hay que tomar en cuenta que Pablo, con gran amor y con exhortación como un padre espiritual, les envía directamente esta carta a los hermanos para que tengan en cuenta
que el cristiano, al poder desarrollarse y al poder vivir una vida como Dios agrada, tenía que enfrentar cierta clase de dificultades, de adversidades que se iban a presentar obviamente en el transcurso de este peregrinar. Pues, amados hermanos, Pablo en Efesios 6, verso 10 inicia de esta manera y dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Claro que obviamente esta carta no solo fue escrita para los hermanos de ese tiempo, sino mucho más hoy para nosotros en día. Esta carta es una carta que está en presente continuo, es decir, desde el momento que Dios usó al apóstol Pablo para poderla escribir y dar aliento a la iglesia en Éfeso, desde allí hasta hoy y hasta antes de que la iglesia sea levantada por el Señor Jesucristo, estas palabras seguirán vigentes para nosotros, la iglesia del Señor. Entonces Pablo les dice a los hermanos que estaban ahí en Éfeso que se fortalezcan. Y no les está diciendo que ellos se fortalezcan aprendiendo la cultura directamente de la gente allí en Éfeso, ni que cedan directamente a la idolatría, al paganismo y también a la inmoralidad. Algo también que quería hablar acerca de la cultura de Éfeso es que obviamente detrás de la idolatría, detrás de la adoración falsa de esta diosa falsa que es Diana de los Efesos, en ese templo donde se adoraba a esta falsa diosa habían sacerdotisas, es decir, mujeres que vendían su cuerpo. Obviamente había inmoralidad en esta sociedad. Y mis queridos hermanos, posteriormente ustedes saben la historia que fue el hijo de Pablo en el espiritual, quien fue enviado a esta iglesia en Éfeso, la misma que fue pastoreada por este joven siervo, por este joven misionero, un hombre tan usado por Dios también como Timoteo. Entender que la iglesia necesitaba ser alentada en vista de que había un número tan grande de enemigos, no solo externamente o físicamente, sino también Pablo lo que estaba diciendo es que ellos necesitaban estar firmes en el poder de Dios. Por eso es donde Pablo dice aquí: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Esta palabra fortalecerse también tiene que ver con alentarse, tiene que ver con animarse. Y un cristiano, independientemente de Dios, no puede alentarse, no puede animarse. Es necesario que nosotros, para podernos animar, para podernos alentar, dependamos 100% de el Señor. Y hay una palabra aquí que dice: y en el poder de su fuerza. Hay otro verso en la escritura que dice: diga el débil, fuerte soy. Y solo Dios va a suministrar esa fuerza, va a suministrar ese poder, esa capacidad sobrenatural en el corazón de cada cristiano para tratar de agradarle a Él. Miren lo que dice aquí: hay ciertos requisitos para que los hermanos puedan fortalecerse. Y en aquel tiempo Pablo les estaba hablando y les puso como ejemplo una armadura, la cual la gente en ese tiempo estaba relacionada con, por ejemplo, los soldados romanos. Y él pone el ejemplo de la armadura de un soldado romano. Y ahí empieza él a describir cómo nosotros también como cristianos debemos de ponernos esta armadura espiritual. Y dice: vestíos, el verso 11, de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Obviamente entendamos que en ese tiempo y hoy en día la iglesia, mis queridos hermanos, está siendo y siempre ha sido constante blanco del enemigo. Siempre Satanás ha tratado de estorbar, ha tratado de impedir que la iglesia de Dios avance. Él es el ladrón, como dice Juan 10:10, Él vino para matar, para destruir, para hurtar. Esa es la misión de Él, y el plan de Él ha sido siempre estorbar la obra de Dios, estorbar a los siervos de Dios. Pero, amados hermanos, le damos gracias a Dios porque tenemos
a Dios de nuestro lado, el Espíritu Santo que está en nosotros. Entonces, aquí lo que está diciendo Pablo, le está diciendo a los hermanos en Éfeso, que ellos debían cubrirse con esta armadura de Dios. Es diferente a la armadura de un soldado, de un hombre, de una armadura humana, ¿sí? Esta armadura de Dios es superior a la armadura de un soldado en la tierra, porque viene directamente de parte de Dios. ¿Quién nos da esta armadura? Es Dios. Y aquí dice Pablo, para que ustedes puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Siempre Satanás va a estar acechándonos, siempre va a tratar de buscar dañarnos, pero también el Señor nos habla y nos dice que debemos fortalecernos, animarnos en el Señor. Y entender que primeramente, hace más de 2000 años, Jesucristo cuando fue a la cruz, Él venció, aleluya, porque Él venció a Satanás. Él expuso, públicamente avergonzó a las huestes y a las potestades de las tinieblas y venció al diablo, venció a la muerte. Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestras dolencias y por sus llagas hemos sido nosotros curados. Y entender que el cristiano de ese tiempo tenía que declarar que Cristo venció. Y es por medio de esa victoria que el apóstol Pablo dice que quien como capitán que venció esta batalla fue Cristo Jesús, aquel que sabe lo que fue padecer. Dios nos ha equipado con todos los materiales para poder vencer como cristianos. Entonces no hay excusa, no hay justificación de decir yo no puedo vencer. No, tenemos las herramientas, amados hermanos, para poder vencer. Esta lucha no es contra carne ni sangre, mis amados hermanos, sino es contra principados, contra potestades, como dice Pablo en la palabra. Estamos en el verso 12 de Efesios 6:12. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, amados hermanos, hay también, así como el mundo físico es real, hay una esfera espiritual que es tan real como lo que nosotros palpamos. Y detrás de esta esfera espiritual, así como también hay Dios y están también los ángeles que son servidores y ministros de Dios, también encontramos a Satanás y a sus huestes y a su ejército de maldad. Nuestra lucha, amados hermanos, no es contra la carne ni la sangre, sino contra lo que está detrás de ello. El cristiano necesita constantemente depender de Dios, tanto en mucha oración, y como lo he dicho en muchas grabaciones, necesitamos como cristianos orar demasiado, ayunar demasiado, depender, hermanos, mucho de Dios, aferrarnos fuertemente del Señor para que nosotros podamos, amados hermanos, salir victoriosos. Miren que la lucha nosotros la ganamos primeramente poniéndonos la armadura de Dios, pero principalmente confiando totalmente en que Dios, Él ya venció. Amados hermanos, cuando Jesús en la cruz derramó su sangre, la sangre de Cristo, amados hermanos, nos compró. Esta sangre es el precio incalculable que Dios pagó por nuestros pecados y hemos sido, sí, salvos, hemos sido liberados directamente de la potestad de las tinieblas y hemos sido trasladados a su luz. Pablo aquí les está diciendo, esta lucha no se gana con armas humanas, sino con armas espirituales. Entender que Satanás es un ser que existe y es tan perverso y depravado que quiere destruir. Entender que también tiene un ejército que constantemente está trabajando para impedir que la obra de Dios crezca. Pero amados hermanos, aquí nosotros venimos para proclamar la victoria del Señor a través de su palabra, porque Cristo nos dio la victoria. Nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, esto es Jesús, amados hermanos. Entonces aquí está diciendo que nuestra lucha es con todas estas clases de potestades, de gobernadores de tinieblas, de huestes de maldad
en las regiones celestes. Y allí es donde Pablo aconseja a los hermanos y les dice: tomen toda la armadura de Dios, no solo una parte, sino toda la armadura de Dios para que ustedes puedan resistir el día malo. Una pregunta que quisiera hacerles a ustedes: todos los días son una bendición de Dios. Sin embargo, aunque nuestros ojos físicos no lo miren y no palpen, debemos comprender que detrás de lo que nuestros ojos no pueden ver, hay un mundo espiritual que está a punto de asediarnos. El cristiano debe ser consciente que necesita prepararse para las adversidades, las dificultades y los ataques que se pueden presentar diariamente y que se van a presentar, mis amados hermanos. Recuerden ustedes que los apóstoles del Señor, sus siervos, fueron estorbados por el diablo. Recordemos, amados hermanos, que Jesús oró por Pedro cuando le dijo: Pedro, Satanás me ha pedido hoy tu cuerpo para zarandearte, pero yo he orado a Dios por ti, para que tu fe no falle. Amados hermanos, lo precioso de todo esto es que sabemos que hay un Dios que conoce que el enemigo nos quiere atacar, pero también sabemos que Dios nos ha dado las herramientas y los recursos necesarios para poder vencer en esta batalla. Dice aquí, y empieza con una armadura, y dice: tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Gracias a Dios, porque una de las armaduras, de la herramienta más poderosa que Dios nos ha dado a nosotros, sus hijos, es la palabra de Dios. Amados hermanos, cuando Jesús fue tentado en el desierto, ustedes miran esto en Mateo capítulo 3 en adelante, Satanás torció las escrituras para que Jesús caiga en sus redes, pero ustedes miran que Jesús a Satanás lo confrontó con la palabra, porque Jesús dijo: escrito está, escrito está, escrito está. Esta es una lección que Dios nos da a nosotros, sus hijos, para que nosotros también usemos la palabra como una herramienta, no solo para edificarnos, no solo para animarnos, no solo para consolarnos, pero la palabra también está para recordarle al enemigo que Jesús lo ha vencido en la cruz del Calvario, para recordarle al enemigo las promesas que Dios tiene para nosotros. Amados hermanos, sabemos que Satanás lanza constantemente sus ataques, lanza sus dardos, lanza sus saetas a nuestra mente. Entendamos que donde ataca el enemigo es principalmente en la mente. Recordemos que la mente es la parte del líder del ser humano, y es allí donde el enemigo lanza sus ardides, lanza sus saetas. Sin embargo, amados hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos llenarnos constantemente de la palabra de Dios, memorizar las escrituras, meditar en ella de día y de noche, amados hermanos, tal como lo establece el Salmo 1, y seremos guardados, seremos fortalecidos. Dice la escritura, la palabra dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Amados hermanos, es necesario que como cristianos perseveremos en la palabra de Dios. La palabra es esa espada de doble filo, poderosísima, que es un arma por la cual nosotros podemos vencer, y también es el arma más poderosa para poder soportar las adversidades, los ataques. Amados hermanos, la palabra debe ser nuestra delicia, debe ser ese manjar, debe ser esa necesidad. No debemos leer por imposición, por carga, sino porque realmente necesitamos del Señor. Y dice aquí en el verso 14: estad ceñidos vuestros lomos con la verdad. Gracias por la palabra que es la verdad. Y vestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. También da a entender que la palabra es nuevamente necesaria para esta batalla. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Amados hermanos, la palabra dice en Hebreos capítulo 4, 16, que nos acerquemos con
con confianza al trono de la gracia, para alcanzar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Sin embargo, dice en Hebreos capítulo 11, que si nos acercamos a Dios, creamos que Él existe y que somos nosotros galardonadores de los que le buscan. Amados hermanos, es necesario que cuando nos acerquemos a Dios, le creamos de todo nuestro corazón. El requisito, el ingrediente necesario es la fe. Es necesario creerle a Dios. Venga lo que venga, hermanos. No importa lo que estemos atravesando, lo que estemos padeciendo, pero amados hermanos, sea que estemos en el valle o estemos, hermanos, en un tiempo de refrigerio, no dejemos de buscar la presencia del Señor. Y sobre todo, creámosle. La fe es necesario porque es este escudo de la fe en las promesas de Dios que nos va a guardar de los dardos de fuego que lanza el enemigo. Es ese escudo que necesitamos todos los días. Por eso alguien me preguntaba, me decía, pero ¿qué es la fe? Cuando vamos a Hebreos capítulo 11, uno dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? Sí, la fe, amados hermanos, es creer en lo que Dios dice en su palabra que se hará realidad. Es confiar plenamente en Dios, es confiar en que Él obrará para bien en nuestras vidas. Esto es, amados hermanos, lo que la Escritura nos habla acerca de la fe. Y la fe es un don que Dios nos ha dado, es un regalo que fue implantado por Dios en nuestros corazones, es ese vehículo que nos conduce a Dios, a Dios. Porque de nosotros, amados hermanos, si dependiera de nosotros, nosotros no buscáramos a Dios, no tratáramos de acercarnos a Él, nos alejáramos de Dios, porque nuestro cuerpo, nuestra humanidad sin Cristo, siempre ha estado y estuvo inclinada a pecar y a hacer cosas contrarias al Señor. Pero gracias por la fe que Dios puso en nuestro corazón, por medio de la cual nosotros podemos conducirnos directamente al Padre. Me gusta aquí cuando dice, y tomad el yelmo de la salvación. Amado Dios, gracias, porque el yelmo usaban los soldados romanos y era un casco que protegía toda la parte frontal de la cabeza y en la parte de atrás. Entender que este casco era usado para evitar directamente los golpes, ¿no? Incluso estos cascos eran elaborados con un material de hierro muy fuerte, de acero, muy fuerte, que cuando, por ejemplo, un enemigo llegaba y le golpeaba con algo fuerte, podía resistir el soldado ese golpe. Hermanos, espiritualmente nosotros debemos pedir a Dios que nos ponga este casco en nuestra mente. Allí es donde radica nuestros pensamientos, nuestras emociones. Es necesario, amados hermanos, guardar nuestra mente. ¿Cómo nosotros podemos ponernos este yelmo? El yelmo nosotros debemos pedir en oración. Señor, guarda mi mente, ponme ese casco espiritual. Pero una de las formas prácticas como podemos guardar nuestra mente es a través de limpiarla por medio de la palabra de Dios. Es necesario que nosotros apliquemos un proceso de desintoxicación mental a través de leer las Escrituras, de memorizar, de meditar y de tratar, con la ayuda del Espíritu Santo, obviamente, de obedecer la palabra. Esto nos va a guardar en nuestro corazón. Satanás es tan astuto que puede poner pensamientos de muerte, pensamientos de enfermedad, pensamientos terribles que lo que va a llevar al cristiano es a desistir de avanzar. Nosotros debemos meditar y hacernos una pregunta: ¿hacia dónde nos conducen los pensamientos que no vienen de Dios? ¿Será que nos conducen al progreso espiritual? ¿O quizás nos están conduciendo a la destrucción? Y pedir a Dios que nos dé discernimiento para poder asimilar si los pensamientos que vienen a nuestras vidas y nos traen perturbación, amados hermanos, deben ser directamente de Dios o no. Y si no es de Dios, debemos desecharlos. No puede ser directamente de Dios, porque Dios siempre va a traer pensamientos de paz.
en nuestro corazón. Amados hermanos, esta es la palabra de Dios por la cual nosotros nos deleitamos compartiéndola. Nos deleitamos. Y hay otra herramienta, aparte de la palabra de Dios, poderosa espada, que es la intercesión. Me gusta esto porque aquí dice en el verso 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Para concluir, quiero explicar este punto. Amados hermanos, la oración es poderosísima. La palabra dice que la oración del justo puede mucho. Y donde nosotros nos disponemos a doblar rodillas, a orar de todo nuestro corazón, a interceder, a clamar, a suplicar a Dios, sabemos que Él nos oye. Y no solo nos oye, sino también atiende nuestras peticiones. Esta herramienta, esta armadura de la oración es poderosísima. A través de la oración se ha escuchado muchos testimonios, amado hermano. A través de la oración muchas batallas han sido ganadas. A través de la oración muchos yugos han sido quebrados. A través de la oración muchas familias han sido salvadas. A través de la oración muchos enfermos han sido liberados de su azote y sanados. Amados hermanos, tenemos las herramientas de Dios en nuestras manos. ¿Qué estamos haciendo? Un predicador una vez dijo, y si no me equivoco creo que era Charles Spurgeon, que la oración es el combustible que necesita el cristiano para poder avanzar. Y yo podría decir, tomando estas palabras, que la oración es la gasolina o el combustible que necesita una iglesia para poder crecer. Sin oración, amados hermanos, no hay verdadera adoración. Sin oración no hay avivamiento. Sin oración no hay intervención de Dios. Sin oración no podríamos ver la gloria de Dios. Amados hermanos, si el Señor pone que debemos orar en todo tiempo, no es que esto es algo que no debemos tomarlo en cuenta, es lo más indispensable, mis queridos hermanos. Gracias a Dios le damos por esta tarde y gracias a Dios por esta palabra, porque Dios quiere que oremos independientemente, individualmente, en nuestras casas, en nuestros trabajos donde estemos, pero también entender que podemos orar en grupo, en conjunto con los hermanos, podemos orar en la iglesia. Yo creo que en las congregaciones, lamentablemente hoy en día ya no se ve reuniones de oración con frecuencia, sino que ahora se ha reemplazado la reunión de oración con distracción y diversión. Y yo no estoy en contra de la diversión, pero tiene sus tiempos. Pero en la iglesia sí se debería dar realce e importancia a la oración. Amados hermanos, es necesario orar, es necesario interceder y clamar. Con esto quiero directamente por hoy despedirme, agradeciéndoles a ustedes por el tiempo que me han prestado para escuchar esta pequeña porción de las Escrituras. No sin antes decirles, amados hermanos, que les animo a todos ustedes a que busquen al Señor con todo su corazón. Amados hermanos, les deseo que tengan una excelente tarde y que Dios me los bendiga. Bendiciones en Cristo Jesús.